Listo. Entonces, les voy a compartir. Primero les voy a empezar a explicar la parte que nos hacía falta, que era acerca de la inteligencia emocional, y luego les voy a explicar tal cual lo que me deben entregar en esta segunda evidencia. ¿Listo, chicos? Sí, señora. Perfecto. Entonces, miren, cuando nosotros hablamos de inteligencia emocional, nosotros primero tenemos que entender que cuando existe inteligencia emocional, nosotros tenemos una gestión de nuestras emociones. De tal manera que ante cualquier situación que tengamos, sabemos cómo manejar sin invisibilizar o reprimir. Es decir, es normal sentirnos tristes, es normal sentir rabia, es normal sentir miedo, que son las emociones naturales del ser humano. Lo que a nosotros nos, digamos que la obligación con nosotros mismos es aprender a gestionar estas emociones para que tengamos una comunicación asertiva y efectiva. Esto porque es importante. En el entorno laboral nosotros debemos aprender a manejar esta situación para saber lidiar ciertos momentos en los que se vuelve un poco complejo el entorno o las relaciones interpersonales. Entonces, por ejemplo, debemos lidiar a veces con clientes, no sé si ustedes de pronto en lo que están estudiando tengan que tener relación directa con empleados, con clientes, pero a veces debemos lidiar con reclamos, con personas que están de mal humor, de pronto con nosotros también tenemos problemas personales que no son directamente en nuestro trabajo, sino también en nuestra casa, en fin. Entonces debemos aprender a gestionar esas emociones. Dentro de este marco, nosotros hablamos de que las emociones influyen en nuestros pensamientos, claramente. Si yo estoy muy triste, generalmente pues voy a pensar de esa manera y todo lo voy a ver negativo y todo lo voy a ver malo. Si yo estoy muy feliz, va a ser lo contrario. Si yo tengo ira, obviamente voy a ver también todo lo negativo, pero en medio de ese sentimiento de frustración, de rabia. El cerebro procesa las experiencias emocionales. Nosotros tenemos experiencias todo el tiempo que el cerebro procesa y en algunos guarda dentro de su memoria y esto nos ayuda también a prevenir futuras situaciones. Es decir, nosotros tenemos una circunstancia que nos pasa y tenemos esto guardado para que en un futuro, digamos, ay, esta situación yo ya la viví y se empiezan a sentir similar a lo que sintieron o experimentaron en ese momento. Las emociones intervienen en la toma de decisiones y sentir y razonar no son procesos separados, sino son dos cosas que van de la mano. La respuesta fisiológica automática ante estímulos internos o externos tienen relevancia para la supervivencia y el bienestar. Nosotros necesitamos responder a X o Y situación y eso lo hacemos de manera involuntaria. Por ejemplo, si yo en estos momentos escuchara un estallido, mi reacción por supervivencia sería gritar y correrme a buscar dónde esconderme porque no sé a qué se debe ese ruido. Entonces, eso es una reacción por supervivencia. En ese momento es lo que mi cerebro me está indicando que debo hacer precisamente para proteger mi existencia. Esto se hace precisamente para poder cuidar la vida. Pero cuando nosotros no sabemos regular esas emociones y reaccionamos de X o Y manera ya exageradamente, no sabemos gestionar, no sabemos procesar, eso se nos vuelve en un asunto complejo y perjudicial. Entonces existen tres componentes, el fisiológico, que es cuando nosotros tenemos cambios corporales, ritmo cardíaco, la sudoración, tenemos tensión muscular, que es cuando tenemos, por ejemplo, que tenemos episodios de estrés, momentos de estrés, ataques de ansiedad, si ustedes se dan cuenta, si usted tiene de pronto susto, hay gente que vomita, gente que se desmaya, hay personas que tienen problemas para respirar, se le contraen las costillas, es decir, nuestro cuerpo habla porque la emoción le está diciendo que estamos en un estado de alerta. El cognitivo, que es la interpretación de esto que ocurre, y el conductual, que viene acompañado del lenguaje verbal y no verbal, en donde nosotros cambiamos o adaptamos nuestro timbre, el tono de la voz, nuestras posturas, la gesticulación, todo obviamente en torno a lo que nos está diciendo esta emoción. Entonces, estos complejos
procesos integrados no van separados, ¿sí? Cuando yo tengo una emoción, por ejemplo, yo tengo ira, a mí se me nota en la cara, se me nota en la gesticulación, en la manera cuando hablo, cómo hablo, y esto no va a ser separado de la emoción. O sea, tú no puedes decir que no voy a sentir o no voy a experimentarlo y no se me va a ver reflejado porque de una u otra manera, así lo controle, obviamente se me va a notar. Entonces, por eso decimos que no van separados. Existe una diferencia entre emoción, sentimiento y estado de ánimo. Entonces, la emoción es una respuesta breve, intensa y automática. Por ejemplo, el miedo. Yo puedo sentir miedo ante una situación, un problema con mis jefes, un problema económico. Cuando hablamos de sentimiento, es una experiencia consciente de la emoción. Es decir, yo soy consciente de que en este momento tengo miedo, trato de llevar ese miedo, entonces es un miedo que se extiende un poco por más tiempo, la emoción es algo momentáneo, el sentimiento es algo que lleva mucho más tiempo. Por eso nosotros hablamos de que el amor es un sentimiento que acarrea emociones, pero en sí es un sentimiento, o sea, yo no me enamoro, bueno, hay gente que dice que sí, pero hay gente que se enamora yendo por un mandado, pero realmente cuando tú empiezas a sentir amor es cuando empiezas a conocer a esa persona, que empiezas a interactuar, que empiezas a ver lo bueno, lo malo, y ahí tú empiezas a sentir o hablas de la palabra enamoramiento, que es un sentimiento, es decir, ya es algo que viene con más tiempo. ¿Estoy siendo clara? ¿Tienen alguna pregunta? No, señora. Y el estado de ánimo es más duradero y menos intenso. En este estado de ánimo, y esto sí se los doy como un consejo, y como algo que nosotros hemos venido trabajando acerca del tema de salud mental. Cuando usted todo el tiempo está triste, por ejemplo, dice, no, yo puedo amanecer un día triste porque es normal, no todos los días tengo que estar súper feliz y súper happy y todo tiene que ser maravilloso. Hay días en los que uno dice, me siento bajo de nota. Pero cuando ya este tema de estar triste se convierte en algo que se extiende por periodos muy largos, es decir, no solo son días, son semanas, son meses, ahí ya estamos hablando de un tema de salud mental. Estamos hablando, por ejemplo, de depresión. Entonces, cuando yo hablo de depresión, yo ya no puedo tratar esto como una emoción. Yo ya debo ir con una persona que me oriente, que me ayude. Digamos que ya tengo que hablar porque ya es algo que está allí, que todo el que permanece y que empieza a volverse algo con lo que yo empiezo a relacionarme todos los días. Entonces es importante que ustedes gestionen e identifiquen, y esto ya es un ejercicio de introspección, de, hombre, cuando realmente es una simple tristeza por una situación que estamos viviendo y cuando realmente ya se vuelve algo que no es tan fácil de gestionar y que requiere de la ayuda de personas que sean expertas, especialistas e idóneas en la materia. ¿Hasta ahí tienen alguna duda? No, señora. No, señora. Nosotros, el cerebro y las emociones tienen una función adaptativa. Entonces, preparan al organismo para actuar, facilitan la toma rápida de decisiones, permiten evaluar riesgos y oportunidades y favorecen la cohesión social. Es decir, las emociones son necesarias para la supervivencia y nos ayudan a adaptarnos a X o Y situación. La supervivencia depende de que nosotros podamos identificar una emoción y podamos gestionarla. Entonces, por ejemplo, cuando yo siento miedo y ese miedo me permite buscar una manera de proteger mi vida y la de las personas que me rodean, eso es una función adaptativa y me está ayudando a, eh, a la supervivencia. Entonces es importante que yo aprenda a gestionar esa emoción. Ahora, ya se vuelve un tema exagerado, en donde yo, como les decía, persiste, pues eso ya es otro asunto. Pero digamos que las emociones, como nosotros las conocemos, no son ni malas ni buenas, son necesarias y son inherentes al ser humano. Es decir, nosotros como especie las necesitamos para la supervivencia. Facilitan la toma rápida de decisiones, permiten evaluar riesgos y oportunidades y o favorecen la cohesión social, como ya les había mencionado. La emoción y la razón no están separadas. Entonces, es importante que ustedes entiendan
que nosotros, y hay personas que, aunque ustedes no lo crean, piensan que las emociones se dan en el corazón y que cuando usted piensa es con la cabeza, y resulta que todo se da en el cerebro. O sea, esto es un proceso químico, biológico, en donde yo percibo del entorno y hago una gestión en la parte cerebral. Entonces, en el libro que creo que ustedes les mencionaba, habla acerca de que la idea clásica de que la razón y la emoción son opuestas está mandado a recoger literalmente, porque las dos van de la mano. Pensar sin emoción es imposible, ya que las emociones orientan la atención y el juicio. Entonces, lo que nosotros debemos aprender a hacer es gestionar esa emoción para que la forma de pensar sea más clara y nuestras decisiones sean realmente pues buenas para nosotros. Y la idea central es que las emociones son una forma de inteligencia biológica, es decir, de supervivencia. El cerebro emocional está en el sistema límbico y está conformado por un conjunto de estructuras implicadas en el proceso emocional. La amígdala, el hipocampo, el hipotálamo y la corteza cingulada. Entonces no funcionan aislados, sino que se conectan con la corteza prefrontal. Aquí nosotros tenemos la imagen del cerebro, ahí están, aunque están en inglés, están las partes que les acabo de mencionar. En la amígdala, que es la amígdala cerebral, aquí no piensan que es las amígdalas que tenemos, se procesa, se evalúan rápidamente los estímulos, se activan las respuestas automáticas, es fundamental en el miedo y el manejo de la agresividad y pueden activarse antes de que seamos conscientes del peligro. Cuando nosotros actuamos con ira, cuando nosotros actuamos con rabia, generalmente lo hacemos movidos por una situación que la provoca. El problema es, por ejemplo, hablemos de alguien que descubre una infidelidad. No sé si ustedes han visto en los noticieros la cantidad de personas que han asesinado a otras porque han descubierto una infidelidad movidos por un momento de ira. ¿Lo han visto? Sí, instructora. Sí, señora. Mucho, mucho. Les hablo de esto porque además es de una forma de violencia. Cuando esto sucede, las personas que están o que hacen ese tipo de cosas son personas que no aprendieron a manejar sus emociones y que no aprendieron a gestionar este tipo de situaciones y normalizaron una manera tan agresiva de responder. Nosotros los seres humanos por instinto, obvio, nos tenemos que defender cuando nos sentimos amenazados. Pero ya ese tipo de respuestas son totalmente salidas de toda racionalidad. Entonces yo no puedo justificar que por un momento de ira, intenso dolor, voy a ponerle o voy a propiciar o propinarle la palabra 30 puñaladas a mi pareja porque simplemente pues me fue infiel. Entonces, obviamente eso da ira, eso da dolor, pero no justifica el acto de violencia. Esto pasa cuando la gente no gestiona las emociones y se básicamente no tiene esa inteligencia y esa asertividad de decir, de romper relaciones tóxicas, de cortar con vínculos nocivos y de cerrar capítulos. Miren tan importante que es la inteligencia emocional. Nosotros la hemos enfocado en lo laboral, pero en lo personal también es indispensable. Yo debo saber hasta qué punto llegar en una relación. Yo debo saber hasta qué punto debo poner límites, ya sea con mi familia, con mis amigos, con mis vecinos, con mis compañeros de trabajo, para evitar una reacción de este talante, de este calibre. Entonces, eso es inteligencia emocional. ¿Que es necesaria? Es indispensable. O sea, esto no es relleno, muchachos. Esto es algo que realmente les va a servir a ustedes para su vida profesional y para su vida personal. Las emociones son procesos biológicos esenciales, el cerebro emocional y racional están interconectados, la emoción influye en la memoria y en la construcción de la identidad y sentir es una condición necesaria para pensar y decidir. Yo no puedo aislar el sentimiento de una decisión. Entonces, eso también es importante, saber cómo decidir gestionando ese sentimiento porque las dos cosas van de la mano. ¿Hasta el momento tienen alguna pregunta? No, señora. Ok.
Acá No, señora. vamos a hablar rápidamente de algo que se llama el lenguaje verbal y no verbal. Resulta que nosotros cuando hablamos tenemos hay dos maneras de leernos y de leer a los demás. Y se llama lenguaje verbal y no verbal. El lenguaje verbal es todo lo que yo hablo, ¿sí? Lo que yo digo. Y aquí viene el componente de la paralingüística que estudia los aspectos no semánticos de ese lenguaje. Entonces, los tonos que yo uso, el ritmo con el que hablo, si hablo muy rápido, si hablo muy despacio, el volumen de mi voz, los silencios y los timbres. Dentro del lenguaje no verbal hablamos de kinesia y la kinesia estudia todos los movimientos que yo hago a la hora de expresarme. Entonces, por ejemplo, el mover las manos, el mover las piernas, las expresiones que yo hago con mi rostro, que eso se llama gesticulación, todo esto entra dentro de esa kinesia. Y luego viene la proxémica o proxemia, que habla del espacio personal y de la cercanía que yo debo tener con las personas de acuerdo al grado de confianza y de lo que yo les quiero decir. Entonces, existe un espacio personal que cada uno de nosotros tenemos. Cuando nosotros invadimos el espacio personal de otro ser humano o sentimos que nos invaden el de nosotros, eso da un mensaje de ataque, como que la otra persona quiere invadirme, quiere lastimarme. Entonces, por eso es tan importante que ustedes aprendan a manejar las distancias en el momento en que ustedes quieran hablar con otra persona. No está bien que ustedes invadan el espacio personal de alguien y tampoco que esa persona los invada. Entonces, siempre que ustedes estén, por ejemplo, en su entorno laboral, manejen la distancia, manejen la formalidad y eviten situaciones que sean de excesiva confianza, que involucren el tocar, el tema físico. ¿Por qué? Porque esto se puede dar para malas interpretaciones. Que si tiene que ver con la asertividad, desde luego. Si yo manejo un grado de formalidad con mi respectivo, con la distancia debida y con el respeto debido, yo no voy a tener inconvenientes. Pero si por el contrario, yo en mi entorno laboral empiezo a manejar una excesiva confianza con mis compañeros, empiezo a hacer, como dicen por ahí, chanzas o bromas, de coger, de agarrar, de eso va a empezar a cambiar el ambiente y a cambiar las relaciones con mis compañeros, porque puede que en algún momento la otra persona no esté dispuesta a que esa situación le cause mucha gracia, me responda de mala manera, se genere un conflicto o existan comentarios de malas interpretaciones. Entonces, esto es importante que ustedes lo tengan claro y que lo lleven a su vida práctica. Siempre piensen en la formalidad y el respeto y nunca van a tener inconvenientes. Y también pongan límites, ¿no? El poner límites, el decirle a alguien, mira, yo no tengo la suficiente confianza contigo, te va a pedir que por favor mantengamos la distancia, la formalidad. ¿Preguntas? No, señora. Entonces, dentro de la comunicación no verbal, que ese es el lenguaje no verbal, están los factores asociados al lenguaje verbal, que son el tono, ritmo, volumen, silencios y timbre. A esto se le llama paralingüística. Y dentro de los factores asociados al comportamiento, hablamos de la expresión facial, la mirada, la postura, la proximidad y el espacio personal. Esto hace parte de la kinesia y esto de la proxémica. Es indispensable. En los gestos se analizan los movimientos de la cara, los brazos, las piernas, la cabeza y el cuerpo en su conjunto. Cuando yo, y aquí sí quiero ser muy enfática, ustedes que no sé si de los que están conectados, todos están actualmente ya vinculados al mundo laboral. Sí, señora. No, señora. Bueno, Sí, para señora. los que están vinculados al mundo laboral y para quienes no están vinculados al mundo laboral, les recomiendo durante su jornada laboral siempre procure tener una postura erguida con sus brazos bien ubicaditos. Y si usted está sentado en un escritorio, lo mismo. Nada de quitarse los zapatos, nada de escurrirse en la silla, de hacer esto, porque eso da muy mala impresión. Cuando a mí me hacen una lectura de mi lenguaje no verbal,
y yo tengo ese tipo de errores, la persona que está haciendo esa lectura se va a llevar una impresión y esa impresión va a ser negativa, porque mi cuerpo está diciendo que yo soy una persona irresponsable, que soy una persona perezosa, que no sé respetar espacios, o sea, yo no me puedo sentar en mi trabajo como me siento en mi casa, ni puedo cruzar las piernas como las cruzo en mi casa, ni puedo mover los brazos como los muevo en mi casa, porque es mi entorno de trabajo. Entonces, además, necesito tener una postura de respeto, de que refleje seriedad, que refleje responsabilidad. Entonces, por eso es tan importante que ustedes, desde luego, lo tengan en mente, incluso para una entrevista laboral, mantengan esa postura erguida, mantengan esos brazos que con gesticulación controlada, nada de expresiones exageradas, nada de risas exageradas, porque eso genera una muy mala impresión. Esto que les estoy diciendo los dicen y se los aconsejan las personas que hacen las entrevistas laborales, porque cuando usted, por ejemplo, está en una entrevista laboral y empieza a hacer esto, a mover el lapicero, a mover el pie, a mover una mano, eso genera una muy mala impresión. Entonces, procuren controlar y regular ese tipo de movimientos, evitarlos totalmente. Esperen un segundito. Ah, bueno, ahí está. Tienes una entrevista, sería muy bueno que la prepararas. Generalmente te van a preguntar, ah, bueno, eso es otra cosa. Si te van a preguntar acerca de, y aquí hago como una, porque yo preparaba a chicos para las entrevistas y siempre les decía, si a ti te preguntan sobre la oportunidad laboral, siempre habla de que estás capacitado, de que tienes las herramientas, de que tienes las habilidades y que puedes aprender. Sí, siempre traten de hablar en positivo, no vayan a empezar a decir ni a quejarse, es que yo vivo lejos, es que yo no puedo, es que yo eso no lo sé. ¿Por qué? Porque eso ya genera una mala impresión. Ahora, tampoco se vayan a poner a decir mentiras, decir, no, es que usted habla inglés, ahí sí yo hablo 3 idiomas, no, porque eso es más que obvio que cuando usted empiece y le hablen en inglés y usted no sepa, pues es que el mentiroso cae súper fácil. Pero sí siempre traten de ser muy positivos y de hablar en positivo. Si tú conoces tu empresa, la empresa a la que te vas a presentar, te recomiendo que leas en internet sobre esa empresa, que te documentes de quiénes son, qué hacen, a qué se dedican, cuántos años tienen de experiencia en el mercado, porque eso te va a ayudar mucho por si te preguntan el por qué quieres vincularte con nosotros. Y cuando te pregunten qué te hace especial o qué hace que podría hacer que ellos te elijan a ti, también estudia ese el por qué me deben elegir a mí y no a los otros candidatos. Léete algo sobre las habilidades blandas, que eso es muy importante, el trabajo en equipo, la comunicación asertiva, tu capacidad para integrarte a los grupos de trabajo, tu disposición para cambiar, para los cambios. Hay personas que los cambios no se les facilita adaptarse al cambio, entonces tú puedes hablar acerca de tu habilidad para adaptarte al cambio, de tu facilidad para trabajar en grupo, de tu liderazgo y pues obviamente eso va a ser algo muy positivo. Retomando lo que veníamos hablando, nosotros debemos aprender a manejar y regular ese lenguaje no verbal. Entonces, nosotros tenemos gestos que transmiten información sobre nuestro estado de ánimo y valoran acerca de lo que otras personas están pensando. Yo puedo hacer una lectura de esa gesticulación y tener una idea realmente de cómo esa persona se está sintiendo o qué está pensando. Entonces, si tú te pones a analizar el lenguaje no verbal, es decir, cómo se sienta alguien, cómo habla, cómo mira, cómo es su comportamiento durante las conversaciones, si tiene la capacidad o habilidad de escuchar, cómo se mueve, todo eso te va a ayudar a hacer una lectura del lenguaje no verbal y a hacer un diagnóstico de esa persona, que es algo similar a lo que hacen las personas con nosotros, que hacen una lectura de nuestro lenguaje corporal y eso les facilita saber qué tipo de personas somos y nuestro estado de ánimo y nuestra disposición en este momento para trabajar o para aprender o para realizar alguna actividad. ¿Hasta el momento tienen alguna duda? No, señora.
Listo, chicos. Entonces ahora yo les voy a explicar brevemente cómo es el tema de la evidencia para que no se me vayan a asustar. Vamos con la evidencia. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, señora. Sí, Listo. señora. Bueno, entonces acá, título del caso práctico o de la situación, entonces ustedes le van a poner aquí. Yo les envío el formato, ustedes lo modifican, lo único que tienen que hacer es cambiar. Entonces le van a poner situación en el entorno laboral. Conflicto en el entorno laboral. Ay, listo. Acá viene nombre del estudiante, en el caso de ustedes es del aprendiz, nombre del docente, yo me llamo Fernanda Rodríguez Pardo, nombre de la competencia, ustedes ya la saben, la de comunicación. Desarrollo de la argumentación. Ustedes a mí me enviaron un primer trabajo con una situación que además también hablaban en un video. ¿Sí lo recuerdan? Sí, señora. Sí, señora. Perfecto. Entonces, yo voy a decir, bueno, entonces, acá, ¿cuál es la idea? Es un ejercicio un poco más formal porque si ustedes se dan cuenta, ya inclusive lo van a presentar con portada y todo. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Van a leer, van a buscar en internet, van a leer, por ejemplo, las diapositivas. Yo aquí creo que les tengo una bibliografía. Miren acá y acá hay unos que ustedes pueden consultar, en donde ustedes van a mirar qué dicen los autores sobre eso. Entonces, por ejemplo, van a escribir una situación. Lo que pasa es que mi jefe, yo soy virtual y mi jefe me pidió unos resultados y no me dio un tiempo, digamos, me está acosando por los resultados. Yo traté de explicarle las condiciones y decirle que no se me ha facilitado, que he tenido inconvenientes, que mis compañeros de equipo no han querido entregar tampoco los trabajos de ellos, que no hemos podido lograr ajustar para enviar esos resultados, hacer ese informe y que eso ha sido, como yo soy la líder del equipo, que eso ha sido algo que nos ha perjudicado a todos y que yo, como soy la que está así poniendo la cabeza, pues básicamente me estoy viendo perjudicada. Esa es mi situación laboral, es un ejemplo. Entonces yo la voy a volver a narrar. ¿Qué pasa con este informe? Aquí ustedes van a tener en cuenta la ortografía, los signos de puntuación y la estructura de los párrafos que tengan coherencia y cohesión. ¿Qué les recomiendo y que digamos que hemos utilizado con otros aprendices que les ha servido? Y es utilizar correctores gramaticales en línea. Ustedes hacen su párrafo, lo copian y lo pegan y él se los corrige y le estructura mejor el párrafo. O en su defecto también pueden utilizar ChatGPT, pero es muy diferente utilizar ChatGPT para que les corrija y no para que se los haga. ¿Sí veo la diferencia? Sí, instructora. ¿Sí? Porque, por ejemplo, yo le puedo decir a ChatGPT, hazme el favor y revísame la ortografía de este texto y ya ChatGPT te va a decir, oye, puedo revisar, ¿quieres que te lo haga un poco más académico, más formal o a manera de narrativa? Entonces, no necesito que por favor le corrijas los signos de puntuación y el uso, la parte gramatical y el uso de conectores, que yo me he dado cuenta que a veces tenemos problemas con el uso de conectores y la herramienta te lo revisa y te dice, mira, debes corregir esto, esto y esto. ¿Quieren que les haga un ejemplo? Sí, señora. Sí, por favor. Listo, espérenme un segundito, yo dejo de compartir, voy a abrir aquí ChatGPT. Bueno, voy a mostrarles, esperen acá, voy a copiar un texto y de los que yo ya tengo listos y se los voy a pegar ahí y les voy a mostrar. Por el momento, ¿ustedes qué están viendo?
Estamos viendo tip. Ah, ok, espérame, ya les comparto la pantalla. Bueno, yo aquí hice un texto de lectura crítica. No, esperen. Voy a abrir un trabajo en mi especialización y les voy a mostrar. Esperen. Instructora, Dime. lo que pasa es que yo ya envié el trabajo, pero, o sea, yo en el desarrollo no puse como tal una problemática, sino hablé en general la problemática que conlleva la comunicación asertiva. ¿Sí entiende? O sea, yo puse que era la comunicación asertiva porque era importante, pero no puse como tal una problemática. Yo lo hice con la portada, en la introducción, Tú palabras definiste clave. la comunicación. Sí, señora. Ay, pero por Dios. No, ya déjame, yo lo reviso, ¿listo? Yo le hago los ajustes. Bueno, señora, gracias. No te preocupes. Además que yo veo que ustedes están que pelean por allá, que tienen muchos trabajos, que los tienen Sí, corriendo, los sé. muchísimo, muchísimo. Yo los leo y Sí, a mí señora. me da angustia. Bueno, Profe, una preguntita. señora. O sea, la evidencia que tenemos que presentar ahorita es basada en el problema de que mandamos en la evidencia anterior. Sí, sí. Ah, Es la pero versión más arregladita, más. más guay, sí, más. Ah, sí, listo. Bueno, presten atención. Yo acabo de copiar una parte de un trabajo que tenía que presentar para lo que estoy estudiando, lo voy a pegar acá. Y le voy a decir a ChatGPT, yo lo voy a enviar. Y ChatGPT es muy pilo y él me dice, te lo voy a corregir. Mira, tu texto está bien planteado en contenido, pero puedo ayudarte a mejorarlo en redacción y coherencia y fluidez académica. Y ta. Acá se los está corrigiendo. ¿Sí lo están viendo? Sí, señora. Sí, Ok. señora. Cuando a mí me hablan de coherencia, para que ustedes se familiaricen con la terminología, coherencia es que todo el texto tenga sentido. Y cohesión es que mis oraciones se articulen bien entre ellas a través de qué? De los signos de puntuación y de los conectores. Entonces, ¿qué es lo que me hace ChatGPT? Por ejemplo, yo en un texto académico no puedo utilizar términos como coloquiales con los que yo me hablo con mis amigos, con los que yo utilizo en mi casa, porque es un texto académico. Por eso les decía, hablar es más fácil que escribir. Ayer precisamente estaba revisándole un trabajo a un compañero de ustedes, no de este grupo, sino de otro grupo, y me estaba diciendo, y es que mi jefe jodía mucho y no sé qué, yo, hombre, eso no se puede utilizar en este contexto, ni en un texto académico. ¿Por qué? Porque no. Entonces ahí venimos a buscar sinónimos de la palabra joder. Mi jefe, o cambiar el sentido de la oración. Mi jefe era insistente y no comprendía los problemas del entorno o mi situación actual. O sea, tratar de que todo sea muy formal y académico. Y eso obviamente cambia totalmente todo miren, acá, todo el escrito. Entonces, lo que me está haciendo es básicamente mostrarme cómo me puede quedar mejor ese texto. Si ustedes me van a mirar acá, dice agregar citas y referencias de normas APA. Aquí viene la magia. Aquí les van a mostrar a ustedes cómo hay autores que han hablado de la inteligencia emocional. Bueno, acá me están hablando del tema que yo estoy hablando ahí, pero me los están acomodando de tal manera que ya viene la cita incluida. ¿Qué debe hacer usted? Ah, y aquí ya me están dando las referencias de cómo lo debo poner. Aquí miren que ya les están mostrando libros con las referencias de las normas APA
que aplican para este texto. ¿Qué les recomiendo yo? Decirle a la gente que no utilice las normas APA es una cosa que ya es imposible de hacer. A lo que yo le invito es que utilice las normas APA, perdón, la inteligencia artificial de manera honesta. Haga su texto, dígale a ella que le colabore con a mejorarlo. Y adicional a eso, usted le puede decir que por favor le muestre autores que hablen acerca del tema y usted le elegir 2 autores y leer un texto sobre ellos y incluirlo en su trabajo. ¿Estoy siendo clara? Sí, señora. Sí, instructora. Dime, María. Instructora, le quería decir que sí, o sea, que si estaba mal que ya yo haya hecho el trabajo y todo. No, 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 para nada. No, no, para nada. De hecho, se los voy a Ah, evaluar bueno, y esta semana ya ustedes deben tener su respectiva calificación. Entonces, dime, Instructora, dime. ¿usted nos podría hacer un favor? Por ejemplo, si el mío está mal y mi calificación es una D, ¿usted me lo podría de una vez habilitar para corregirlo? Es que teníamos un problema con un instructor que nos puso D, pero nunca nos habilitó para corregirlo y pues nos tocó como una semana rogarle para que nos la volviera a habilitar. No, 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 ustedes conmigo no van a tener ese problema. Empezando porque yo realmente no, a menos de que usted me baje todo ChatGPT, que yo diga, uy, lo copió y lo pegó y no me hizo el esfuerzo ni siquiera de contarme la historia. Sí, pero de resto, créanme que no pierden. Tranquilos por ese lado. Yo estoy sufriendo como profesor de inglés. Dime. Yo estoy sufriendo como profesor de inglés porque en la crónica que tenemos que entregar la hice en español y era en inglés. No pensé que era en inglés y me colocó de y no me quiere cambiar la nota. Ah, carambas. Ah, no, no, tranquilos. No, igual va a estar activo, les doy plazo hasta este viernes. Estamos ya, bueno, chicas, hoy estamos, hasta viernes 3 de marzo. No, no, sí. Esperen. Este No, viernes, profe, 3 de marzo es mañana. oh, sí, ya estoy, es que es viernes, ya. Viernes 6. 6. ¿Listo? Tienen plazo hasta el 6. ¿Me están escuchando? Da, Sí, señora. lo que Sí, pasa es señora. que yo trabajé A ver, les voy a ya. explicar cuál es mi manera de trabajar. Yo a ustedes les voy a hacer las observaciones, pero no los voy a rajar. ¿Listo? Yo les hago las observaciones para que ustedes mejoren y tengan en cuenta lo que yo les enseño para y para futuros trabajos. Pero no, la idea no es que pierdan porque pues necesito es que aprendan. Dime, Instructora, lo que pasa es que no estoy entendiendo específicamente lo que tenemos que hacer. Usted habla de que nosotros hicimos la primera evidencia donde mencionamos un problema y también lo explicamos en un video, ¿cierto? sí. Ahora, en esta segunda evidencia, tú me vas a narrar en el formato que yo les voy a enviar ahora, que es con normas APA, que ya es algo mucho más estructurado. Tú vas a contar tu historia, pero vas a leer otros autores y vas a decir, por ejemplo, en lo aprendido o en lo planteado por el autor tal, que dice que debemos manejar la inteligencia emocional porque tal y tal cosa, es importante que nosotros en este conflicto laboral que yo identifiqué, hubiéramos manejado la situación de esta y esta manera para lograr mejores resultados y no perjudicar el rendimiento del equipo. Un ejemplo. Y me citas en la parte de abajo, en la bibliografía, me pones las referencias de los autores que abordaste. Esa es la diferencia entre el trabajo no lleva video. Esto es solamente este trabajo. Tranquilos que no lleva video. ¿Listo? O sea que tenemos que investigar un poquito sobre lo acaba de decir, se me fue, sobre la Sí, inteligencia emocional. exactamente. Ustedes deben consultar en internet. Es más, ChatGPT a ustedes les arroja la información. Miren, acá hay un, bueno, les arrojan la información de los libros y ustedes pueden, por ejemplo, me llamó la atención Daniel Goleman, que es uno de los que más hablan acerca de la inteligencia emocional, y ustedes le dicen a ChatGPT,
por favor, dime qué plantea Daniel Goleman sobre la inteligencia artificial. Ay, Dios mío, inteligencia emocional. Y ChatGPT les va a decir, mira, Daniel Goleman habla de esto y esto y esto. Tú le dices, por favor, permíteme el artículo en donde está esta información o un artículo que hable sobre esto y él te envía, tú puedes descargar, lo lees y lo integras a tu texto. ¿Listo? Sí, señor. Ok, sí, señora, ¿Ya muchas quedó gracias. claro? Sí, señora. Sí, señora. Miren, la inteligencia artificial, ChatGPT, todas las inteligencias artificiales a ustedes les puede ayudar mucho académicamente a mejorar sus escritos, a mejorar su proceso de investigación, a mejorar su consulta, pero por honestidad, muchachos, y por honestidad y por transparencia, háganlo ustedes y díganle a ellos que se los revisen, que se los corrijan, que los mejoren, pero no pongan a ChatGPT porque yo me doy cuenta cuando él es el que hace la tarea, o sea, cuando él desde el principio hace todo, yo me doy cuenta. Dime, Natalia. Profe, lo que pasa es que pues yo ya lo envié, ¿no es cierto? Pero yo no lo hice como basándome en información de nadie, sino como con el problema contexto que yo ya traía en el video. Entonces yo lo hice pues con introducción, desarrollo, o sea, como un informe, más no me guié como de ningún autor. Ok, te voy a explicar. Cuando nosotros entregamos trabajos académicos, ya sea ensayos, artículos e informes, siempre nosotros debemos citar y tener una referencia bibliográfica, porque es que resulta que así nosotros tengamos una opinión personal, siempre nos basamos en autores. Y eso es el reconocimiento de los derechos de autor y eso nos sirve a nosotros pues también para obviamente ejercicios de retroalimentación. Entonces, te lo voy a valer así porque ya lo enviaste y ya lo hiciste, pero te recomiendo para próximos ejercicios siempre poner la referencia bibliográfica, porque es que resulta Ok, que yo sí. no me inventé todo lo que escribí, yo tuve que haberlo escuchado de hecho, cuando la instructora me lo dijo, ella abordó unos autores. Entonces, ahí están en las diapositivas, de hecho yo se los voy a enviar y ahí aparecen los enlaces de la gente que yo utilicé para poder hacer el material. Entonces, siempre busquen las referencias bibliográficas y siempre deben regirse por las normas APA para citar, porque si ustedes presentan un trabajo académico sin citar, dicen, no, es que eso se me ocurrió a mí, si tú no citas, eso es plagio. Por ejemplo, en mi universidad eso acarrea a que a ti te sancionen y pierdas la plata y el tiempo. Si no citas, y si dices, es que eso lo saqué y lo pegué, pero yo no dije de dónde lo había sacado y lo había pegado, eso me acarrea unas consecuencias. Acá en el SENA también lo hay. De hecho, les cuento, tengo el problema con una chica de otro grupo que me bajó un trabajo de hace 10 años de otras aprendices y a ella se le hizo fácil bajarlo, copiarlo, pegarlo y ponerle los nombres de ella. Entonces, eso es robar, eso es robo de propiedad intelectual. Por eso nosotros lo hacemos. Como ustedes son gente tan inteligente, tan juiciosa, tan pila, cuando vayan a conseguir sus trabajos, cuando vayan a hacer otros estudios, ya deben tener claro lo de las normas APA, lo de citar. ¿Por qué? Porque esto va a ser un idioma que van a hablar de aquí en adelante. Entonces, por eso nosotros somos tan rigurosos con el tema de las citas, de la estructura argumentativa y del hecho de que ustedes pongan, pues, se lleven a cabo la normatividad en cuanto a la entrega de informes. Digamos que aquí no somos, aquí en este es un poco más sencillo. Hay otros trabajos en donde ya es mucho más exigente la entrega como tal de la norma. Aquí les estoy pidiendo lo básico. Dime Jennifer y después va Angie. Buenas noches, instructora. Hola, Es ¿cómo que, estás? bien, sí, señora, yo también ya lo había realizado y pues según lo que comprendo lo que está diciendo de las citas, sería como la parte de la bibliografía. Sí, por ejemplo, cuando ustedes escriben, venga, les muestro acá. Angie, dime rápido para yo compartir pantalla. No, profe, mi duda es del escrito que yo hice en la primera evidencia, ese es el que yo voy a modificar, ¿verdad? Estoy bien. Sí, sí, es el primero, sí, es basado en el primer ejercicio que tú hiciste, el segundo. Listo, con las normas APA y ya. Ajá, sí. Mira, yo acá hice este trabajo lo hice para la universidad. Y yo acá, miren, la educación en la actualidad se liga a los postulados de la pedagogía tradicional que tenía
a la memoria como base del aprendizaje y cuyas acciones se limitaban en la transmisión de conocimiento. Entonces yo ahí estoy hablando y estoy dando una definición. Resulta que a mí me piden, por ejemplo aquí, entonces dice, para contextualizar mejor las opciones que nos ofrece la tecnología, es pertinente mencionar el texto abordado durante la unidad. Herramientas colaborativas y plataformas e-learning, MOOC, en el cual se explican las características, beneficios y las diversas formas en que pueden emplearse en los procesos educativos. Yo aquí estoy citando, porque yo estoy diciendo el texto en el que me basé y lo pongo aquí entre paréntesis. Si ustedes se dan cuenta, cuando esté abajo, aquí me aparece de dónde saqué esa información. Esas son las citas. ¿Listo? Hay diferentes formas de citar. Yo les voy a enviar el documento para que ustedes se guíen y ahí está súper claro y súper fácil. Esto de primerazo no es tan chévere de hacer porque es como de sentarme y escribir, pero créanme que les va a servir mucho. Dime, Jennifer. Entonces, si yo ya lo tengo así con la bibliografía al final, pero no puse pues las citas como usted lo acaba de explicar, ¿lo debo corregir? No, ya déjame ese que yo te lo califico así. Ah, bueno, señora, gracias. Porque es que yo no les voy a ver, yo quiero ser muy sincera y muy honesta con ustedes. Yo no puedo ser tampoco tan riata, pues, de irles a exigir a ustedes cuando ustedes están viendo pues esta clase y les estoy explicando esto, que esto requiere de tiempo. De hecho, yo he recibido talleres de esto. Entonces, solamente quiero que lo empiecen a incorporar. Incorporarlo es que lo empiecen a manejar en su lenguaje, que lo empiecen de pronto lo tengan en cuenta en otros trabajos, pero tranquilos por ese lado, ¿listo? Jennifer, dime. Profe, buenas noches. Hola. Lo que pasa es que también me pasó la situación de las compañeras porque el antiguo instructor explicó como de esa manera. Y yo también hablé el informe como de la comunicación asertiva. Sí le hice bibliografía, también coloqué un autor como explicando de dónde había sacado la idea, pero nunca puse un problema como su merced lo está diciendo. Entonces me preocupa que nosotros no, pues pasemos sobre 70, no sé, digo yo así. No, Porque si entonces hubiéramos una explicación como la de Sumer se hubiera sido distinto. hagamos una cosa, para yo no evaluar, digamos, de manera injusta, les voy a valer las dos opciones, ¿listo? Y quedamos todos con Vale, la sí, señora, misma, muchísimas gracias. quedamos Ah, todos bueno, como muchas con las mismas condiciones. Y los que no lo han presentado, pues les doy la oportunidad de que elijan, que planteen una situación o que me elijan la definición de comunicación. Les doy la opción, ¿listo? Para que quedemos todos como por justicia, por equidad, para que les quede más fácil. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí, señora, muchísimas gracias. Listo. Entonces, les voy a Instructora, enviar, dime. sobre las normas APA que estaba mencionando, hay varias ediciones, pero se usa más la de séptima edición. Sí, esa es la que actualmente nosotros nos exigen para las presentaciones de trabajos académicos. Se las voy a enviar. Listo, muchas gracias. Les voy a enviar las que yo utilizo, que son las que me explicaron en la universidad. Se les voy a enviar y les voy a enviar esta presentación por si ustedes necesitan de pronto. Allí hay unos enlaces con unos textos que ustedes pueden emplear. Les voy a enviar el formato que les acabo de explicar. No es sino que cambien los datos, no tienen que hacer nada más. Y en la parte de abajo, pues, ponen las referencias de acuerdo a las normas APA. No tienen que hacer nada más para que no se maten la cabeza inventando portadas y haciendo más cosas. Simplemente utilizan ese que yo les estoy enviando y lo resuelven y y lo adjuntan allá en la plataforma, ¿vale? Dime, Jennifer. Jennifer. No, qué pena, profe, me quedó levantada la mano. Ok. Hola, Lina, dime. Profe, una preguntita. ¿Usted ya calificó todas las evidencias? Estoy en eso. Ah, vale. Es que anoche estuve revisando y no tenía calificación, entonces yo dije, pues, no No, no, sé. no. Tranquilos que es como yo recibí la ficha, porque ya ustedes los traía otro instructor y él no terminó de evaluar, entonces me tocó esa responsabilidad a mí. Yo estoy terminando de evaluar y en esta semana ya les debo entregar sus calificaciones completas, ¿listo? Y les envío la relación al grupo.
Ah, listo, listo, profe. Muchas gracias. Igual como yo todavía estoy vinculada al grupo, pues ustedes cualquier duda me escriben y yo procuro siempre contestar. Créanme que yo siempre tengo la mejor actitud para contestar y siempre trato de ser muy, pues como de tratar de responder en tiempos muy cortos para que ustedes pues tengan la oportunidad de corregir. Les confirmo, segunda evidencia, plazo máximo hasta este viernes, ¿vale? Viernes 6. Listo, profe. Listo, chicas, son las 6:54. Sé que ustedes por el grupo se están quejando porque tenían 3 clases. Entonces voy a cerrar acá para que tengan tiempo al menos de respirar mientras se conectan con la otra sesión, ¿vale? Vale, profe, gracias. Listo, Muchas profe. gracias. Muchas gracias. Les envío un Bendiciones. Mira, muchas abrazo, gracias. tranquilas. Si tienen dudas, pregúntenles a los otros instructores, no se estresen, disfrútense el proceso de aprender. Ustedes tienen una instructora vocera, pero no se estresen tanto que yo las leo y veo que están ahí como todas apuradas. Es que hay Yo las momentos donde bendiga. nos sentimos muy saturadas, sobre todo con esos videos. Ay, esos videos nos han dado como lora. Eso estaba viendo yo. Y si es que son muchos videos, y además ustedes están estudiando un tema de contabilización, o sea, yo los leía y me reía porque les decía, bueno, tienen razón, son muchos videos. Eso mismo dice uno como si estuviéramos estudiando audiovisual o software, algo así, pero no. Y la que menos Pero, clase nos haga es contabilidad. No sabemos nada de contabilidad en pocas palabras. no, lo que pasa es que les están poniendo las transversales, pero no, de aquí en adelante ustedes van a seguir viendo sus contenidos normales, así que tranquilos. Además que los profes que ustedes tienen son súper pilos, entonces por ese lado, relájense. No, gracias por la moral. Éxitos, un abracito. Bueno, Gracias. profe, muchas gracias. Bendiciones. Pueden Chao, utilizar doctora. CapCut. Si necesitan grabar, ese es súper fácil de editar. ¿Cuál, señor? CapCut. Ah, ok, listo, gracias.